Gracias por quedarse a escuchar este conversatorio con la doctora Gloria Rodríguez y con el director Luis Ángel Salazar. Gracias. Muchas gracias. Voy a leer sus semblanzas curriculares breves, porque yo sé que la doctora es más amplia. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es comunicóloga, doctora en Periodismo y Sociedad por la Universidad de Sevilla y maestra en Industria Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía. Ha trabajado en la producción audiovisual y multimedia, tanto en la educación como en la empresa privada, la producción y conducción radiofónica, universitaria y comercial. Actualmente participa como docente en programas de pregrado en materias de producción audiovisual, diseño digital, usabilidad web, multimedia y web, narrativa y guionismo para videojuegos. A nivel maestría en comunicación interactiva y multimedia, y a nivel doctorado en seminario de interdisciplinariedad en el diseño y el seminario de investigación. Fue coordinadora del doctorado en diseño y es líder del cuerpo académico Procesos Comunicativos y Tecnologías Emergentes de nuestra universidad, así como miembro de diversas redes de investigación científica a nivel internacional. Sus líneas de investigación se centran en la comunicación, el lenguaje multimedia, la comunicación interactiva, el multimedia inmersivo, la narrativa transmedia narrativa y producción audiovisual, narrativa para videojuegos y aplicación de TICs. Por supuesto, ha publicado artículos científicos y libros capitulares. Un aplauso, por favor, para la doctora. Y también nos acompaña, por supuesto, Luis Ángel Salazar, que es el director de este cortometraje documental. Él nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es maestrante en estudios y procesos creativos en arte y diseño por nuestra universidad. Se dedica principalmente al cine y a la fotografía urbana. Su formación académica se ha especializado en lenguaje audiovisual en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Seminario de Fotografía Latinoamericana por el Centro de la Imagen, taller de guión para cine con Paz Alicia García Diego y una estancia de investigación en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, esto en la UNAM. En 2012 ganó el primer lugar en el concurso de fotografía urbana juarense del IMIP en la categoría profesional. Ha dirigido algunos cortometrajes documentales y de ficción, comerciales y videoclips. Entre los más relevantes se encuentran El Vendedor, participante en el primer rally universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y el documental Adelita, una historia de lucha. En 2011 participó en el Rally Pro de Cine de Luchadores con la productora Lemon Films en San Miguel de Allende, Guanajuato. En 2014 su trabajo fotográfico fue premiado en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, obteniendo el primer lugar en el concurso Revela a un Artista, y recientemente ha colaborado en diversas áreas de la producción con productoras como Galopando Cine, Lucía Films y No Ficción. Un aplauso también al director. Y ahora les voy a ceder a ustedes el espacio para que quien guste comenzar. Si eres tú, Luis Ángel, usted, doctora, ustedes me dicen. ¿Quién? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Estoy muy contento, somos poquitos, pero estamos los que tenemos que estar. Muchas gracias por el apoyo. Y pues le comparto aquí la palabra a la doctora. Muchas gracias. Licenciada Erika Arenas, muchas gracias por la presentación y gracias a ustedes por tener este interés de conocer estos trabajos. Pues yo le permitiría a Luis que hable más de su proyecto en sí, pero quería dar una introducción que tiene que ver con el interés de estas nuevas narrativas que nos plantean los productos audiovisuales, lo que nos plantea el cine, lo que nos plantea la televisión, los documentales o todo este tipo de ejercicios que se realizan en gran medida en muchos ámbitos utilizando toda esta tecnología audiovisual y la propia narrativa. Creo que lo que nos ha traído consigo la tecnología digital han sido nuevas experiencias de construir y de entender todas las narrativas audiovisuales, sea como las llamemos, quizás en el ámbito del cine, que hablamos del cine expandido, del cine web, del cine transmedia, o de los propios géneros en sí, como en este caso el documental, ¿no? Este documental web, este documental transmedia, nos plantean nuevos ámbitos de análisis del producto audiovisual como tal. Y el interés
Luis platicará un poco más de ello, de generar sinergias con estas proyecciones para ir hacia las redes sociales a un diálogo, pues son los nuevos planteamientos que nos ofrecen las narrativas audiovisuales de la actualidad. Antes acudíamos a la sala de cine, dialogábamos sobre el producto como tal, a veces veíamos estos diálogos también en las reseñas de los periódicos, de las revistas, de charlas de café, algunos conversatorios, coloquios, en fin, esta parte académica también. Y era donde dialogábamos como receptores sobre ese lenguaje audiovisual, sobre esa propuesta de contenido que nos hacía la cinematografía o los documentales. Hoy en día las redes sociales, como este ámbito donde la sociedad discute estos contenidos, potencian mucho estas posibilidades de creatividad del audiovisual. Ya en los años 80, Alvin Toffler nos hablaba de esta participación del consumidor de los productos, que no solo recibía el contenido, sino que también trabajaba con ese contenido y resignificaba elementos del mismo. Y nos hablaba de un prosumidor como resultado de este proceso de comunicación, de este proceso de percepción y de razonamiento, ¿no? En los años 90, Jean Cloutier, este francés, nos hablaba también de estos modelos de comunicación emirrec, que le llamaba el emeteo-receptor, que es el emisor y el receptor, pero no ese emisor y ese receptor tradicionales que se entendían en la comunicación clásica, sino un emisor-receptor mediado por la computadora, mediado por los procesos informáticos. Y nos hablaba que los procesos informáticos nos ayudaban a cambiar esa posición de emisor y receptor con más aceleración, más rápidamente. Estos planteamientos que vienen en estas décadas realmente se potencian con la llegada de las redes sociales, y las redes sociales activan ese proceso de emisión-recepción a mayor velocidad, y es donde se sitúa el análisis del documental o del cine expandido, del documental transmedia, porque pasamos de un contenido que se produce para una proyección en un lugar determinado, en una sala de cine, a trasladarlo a otros procesos de comunicación y de distribución. Por eso se le llama expansión. Este contenido se expande hacia otras formas de comunicación y se reconstruye, se resignifica. La autoría primaria se va compartiendo y va generando nuevas formas de expresión, va generando nuevos compartimientos de ese contenido, y es donde actualmente se le da mayor riqueza a la interpretación de los contenidos audiovisuales. La idea de hacerlo de esta manera científicamente sigue analizándose, no es algo que esté cerrado, no es algo que esté concluido. De ahí que, bueno, intereses como el trabajo de Luis Ángel, que pone en funcionamiento un documental que él creó, que él diseñó en determinado tiempo, y que lo quiere llevar a esta manera expandida, a esa forma transmedia, que se vaya hacia otros medios, transitando por otros medios para estimular una resignificación de ese contenido. Y lo que pretende pues es medir qué ocurre con lo que él propuso. Y esto está sucediendo con grandes obras en general del mundo cinematográfico. Yo le dejaré a Luis que hable más de estas experiencias, de lo que él ha revisado con respecto a la construcción de contenidos de películas renombradas que entran en estos procesos, para que explique más la experiencia que está teniendo en la parte del análisis transmedia. Pero este es el contexto en el que nos estamos moviendo con la forma en que significamos un contenido determinado y cómo ese receptor lo resignifica en otros ambientes para contribuir con su opinión, con su mirada, o para estimular a ver qué opinan los demás, ¿no? Son nuevas formas de entender los procesos de construcción de lo audiovisual. Y bueno, seguimos conversando y me gustaría que Luis hablara un poco más de este proceso en el que está inmerso. Gracias, doctora.
Sí, pues esto tiene que ver mucho, esta tesis, sobre todo con esta cuestión de la pandemia, nos detonó hacia estas narrativas, ¿no? O sea, a lo mejor ya se venían hablando, sabíamos que existían, pero fue a partir de la pandemia que todo lo que son las narrativas transmedia ha detonado y se ha vuelto parte, ¿no? Ya de la vida cotidiana. Igual, pues el cine no es un campo que no está excluido, ¿no? de esta situación, y a la vez pues va mutando, ¿no? Ahora ya se le llama, hasta hay una parte que ahora el IMCINE le empieza a llamar como cine mutante, que empiezan todas estas nuevas narrativas que ya se salen de la sala, ¿no? De la sala cinematográfica, van más allá de un audiovisual, y a veces van hacia el arte, a veces van hacia otro tipo de comunicaciones. Entonces, la cuestión es generar ahí una sinergia, una estrategia que resignifique los contenidos, ¿no? Del documental. Y pues esto a mí me parece algo muy interesante, como ahorita que hablaba la doctora, que los nuevos modelos de comunicación que ya son recíprocos, ¿no? Que ya no es una cuestión nada más de que, como decían antes, que ya te daban todo masticado en la televisión, y ahora no, ahora puede haber una retroalimentación del espectador, y todo esto es a partir de la generación de toda esta cuestión tecnológica del Internet, ¿no? El Internet ha sido prácticamente lo que ha detonado esta situación. Si no hubiera sido por ello, no pudiéramos ahorita vivir en esta experiencia. Entonces estamos como en un punto de inflexión donde las narrativas están yendo hacia estos caminos transmedia, que el transmedia implica eso, la retroalimentación del espectador, ¿no? Entonces aquí vamos aún más allá, como este ensayo documental, que es una de las tipologías, es una perspectiva propia del sitio arqueológico de los petrograbados. Cómo lo pueden ver la población en general, o otro tipo de públicos, como son los niños, como pueden ser los estudiantes, como pueden ser en diferentes situaciones y contextos, cada quien cómo se apropia del documental, y por lo que para mí pueden ser los petrograbados, para alguien pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, esto implica toda una cuestión social, ¿no? Todo está resignificándose constantemente, y al igual pues en la comunicación más, ¿no? Entonces, en esta comunicación del documental podemos hacer un viaje a través del tiempo real. Ahora sí, ya como dice, los seres de arena a través del tiempo no está limitado a una narrativa lineal que yo estoy marcando, sino que a través de todas estas redes, a través de todo lo que es el transmedia, como ahorita tenemos algunas estrategias que estamos implementando, como lo son las redes sociales, como son algunos eventos, y como siguen siendo estas estrategias de proyección que ya se les llama clásicas, ¿no? O tradicionales, que también ayudan. Sin embargo, para mí, por ejemplo, este documental yo lo estrené en el 2019, fue cuando se realizó. A partir de la pandemia, que han pasado del 2019 para acá un poquito más de 2 años, ahorita se ideó esta estrategia para a través de las redes sociales generar otras audiencias, ¿no? O sea, que yo recuerdo, por ejemplo, aquí en esta sala caben, no sé exactamente cuántas personas quepan, pero 80 personas más o menos, ¿no? O en cualquier sala se limita, ¿no? Ahí ya la cuestión del público, y en las redes sociales tenemos un alcance mucho mayor, ¿no? O sea, estoy yo hablando desde el cine independiente, donde no hay que las proyecciones son limitadas a cafés, a espacios así que no son tan, sí, o sea, que no son comerciales y que va poca gente, ¿no? Entonces, pues a través de las redes sociales es notable que pues ahí mismo el YouTube te contabiliza cuántas personas lo han visto, y sí, o sea, es exponencialmente, sube mucho, ¿no? La cuestión y el alcance al que pueda llegar.
Entonces, como esta es una cuestión en la que yo estoy tratando de que la comunidad, en primer lugar, conozcan, las personas que no conocen este lugar, a través del paisaje, ¿no? Hacer una lectura a través del paisaje, contar esta historia, y pues que a la vez ellos puedan apropiarse de ese petrograbado que a lo mejor se escribió hace miles de años, y en la actualidad qué significa, ¿no? O sea, a lo mejor en aquel momento, en ese contexto histórico, tenía un significado, pero ahora, para mí, como habitante de este lugar, ¿qué significa este sitio? Entonces esa es la principal manera, y pues le comparto a la doctora para que nos siga nutriendo. Pues yo quisiera saber si quieren compartirnos ustedes una visión de esto, ¿no? Y dialogar sobre estas nuevas alternativas de acceder a las representaciones y a los contenidos. Yo sí tengo una pregunta para Luis Ángel. Luis Ángel, ¿a qué te has enfrentado con este proceso de llevar tu documental al ámbito web, tomando en consideración que de un par de años para acá, o incluso más tiempo, muchos de los materiales que se publican, esto es audiovisual, tiende a ser demasiado corto, en duración, tienden a tener un contenido muy ligero, digamos que únicamente toca cuestiones de entretenimiento, y que son, digamos, en duración, precisamente por ser tan cortos, pues lo que buscan es satisfacer la inmediatez en los usuarios de la web. ¿A qué te has enfrentado? Considerando que tu corto es un ensayo cinematográfico que tiene una duración de 15 minutos y que toca un tema de interés histórico y social, pero que también se trata de un espacio, digamos, hiperlocal, ¿no? Porque se trata de una zona de petrograbados que muy pocas personas fuera del estado de Chihuahua conocen. Sí, gracias, muy buena pregunta. Sí, era lo que... esto es un proceso un tanto muy interesante, ¿no? Para mí, porque ha sido como partiendo del audiovisual y de todo este mundo que se generó para yo crear este audiovisual, en algún momento yo de la tesis tuve que deconstruir, ¿no? O sea, es como ahora vamos a desarmar todo, vamos a hacerlo en pedacitos, porque esto va a ir ahora como un mosaico, ¿no? O sea, se va a fragmentar, y entonces ahora, ¿yo cómo voy a generar en redes sociales? Yo pongo este video, pues nadie lo va a ver, ¿no? O sea, nadie lo va a ver en TikTok, porque TikTok es un formato que establece formatos muy cortos. Entonces las estrategias que se están generando, porque todavía estoy en el proceso, es generar videos muy cortos, o sea, basados en lo mismo, o sea, es lo mismo, nada más que cambiando. Otra de las cuestiones es el cambio de la proporción de la pantalla, ¿no? O sea, aquí está en horizontal, y yo si lo voy a cambiar a un formato en TikTok o en redes sociales, lo tengo que... Entonces ahí son cuestiones que para mí han sido muy interesantes como creador, pero pues allá va, ¿no? O sea, allá va, y es esta manera del documental, como siempre se ha visto como este lugar donde podemos ser políticos, ¿no? En cuanto a la comunicación. Entonces esta permite una democratización, ¿no? O sea, yo ya nada más estoy dando un punto de vista propio, o un punto de vista desde una perspectiva, sino ya cada quien también puede dar su punto de vista. Gracias. Está dura la competencia del formato vertical, ¿no? Sí, exacto. Además, ahí habría que retomar estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y con esto que genera la propia industria, que genera el comercio de ciertos tipos de consumo, porque esta cuestión de acortar las duraciones de los mensajes, de estos contenidos, provienen ya a raíz de estas cuestiones de cuando se desarrolla el HTML, que se desarrolla el hipertexto, que empiezas a manejar contenidos fragmentados. Entonces empezamos
en la parte de lo lineal a crear productos más cortos también, ¿no? Es difícil que las audiencias hoy en día te aguanten una película de 6 horas, ¿no? Que en los años 60, 70 veíamos este tipo de producciones de largo formato y que veíamos películas 4 horas, 6 horas, que era algo que resultaba un poco más común, más aceptable. Las nuevas audiencias, sobre todo las audiencias jóvenes, no te aceptan una duración en este sentido, ¿no? Porque hay una cuestión cultural de fragmentar los contenidos y esta parte multimedia donde esa fragmentación viaja de contenidos textuales, audiovisuales, a imágenes fijas o a imágenes animadas, de figuras animadas. Pues este concepto de lo multimedia que migra a las redes sociales mantiene un estilo de consumo determinado. Entonces, estas audiencias no te aceptan estos largos formatos porque su viaje va así, de estos contenidos fragmentados, ¿no? Entonces, hay una gran tendencia a que estos formatos sean lo más cortos posibles, ¿no? Llegamos a los niveles del no solo aquello que llamábamos el cortometraje, sino el micrometraje y el nanometraje, ¿no? Que hablas de un contenido en segundos, incluso menos de los 20 segundos de la publicidad, menos de eso, donde puedes manejar un determinado discurso. Creo que ya Vigas Luna era de los creativos que te daban estos discursos. Por ahí tiene en sus redes sociales mucho el sentido de las moscas, cosas así muy simpáticas, ¿no? Donde tiene unas moscas amarradas en un hilo y tiene unos fragmentos donde las moscas están aleteando, ¿no? Claro. Pobres que las pinchó con una aguja todas. Pero que te llevan a estas formas de poder contar algo en breve, ¿no? Y entonces ya el discurso no se ve como un discurso aislado, porque esa brevedad te lleva a buscar, bueno, ¿y qué más sigue con relación a esto? Pues ¿qué más sigue? Todos esos mensajes que están interrelacionados y asociados con un formato determinado, con una expresión de un medio determinado, ¿no? Y entonces se ha vuelto un estilo de consumo propio de estas épocas, porque la tecnología lo ha facilitado. De hecho, el biotiempo de todos hoy en día se distribuye en que si le dedicas un tiempo a ir a ver una película de 2 horas en la sala cinematográfica, los tiempos de consumo de televisión se han reducido. Es más, las audiencias hoy dicen que no ven televisión, porque ven formatos en las plataformas, ¿no? Claro. Ven formatos en las plataformas, en el streaming, ¿no? En la descarga. Pues siguen siendo formatos televisivos. Claro. Pero no vemos. Pero ¿qué sucede? No ha desaparecido los otros estilos de televisión. Se sigue transmitiendo la televisión vía satélite, la televisión por cable, la televisión terrestre, la generalista. O sea, sigue habiendo esto y sigue habiendo audiencias para ese tipo de consumos. La radio, por ejemplo, que es uno de los medios como uno de los medios más despreciados, ¿no? en la modernidad, sigue teniendo una audiencia y unos formatos que obedecen al consumo de esas audiencias, ¿no? Tú le preguntas a los jóvenes y te dicen que nunca oyen radio. ¿Por qué? Hoy más que nada distribuyes el biotiempo en los tipos de productos distintos, ¿no? Un ratito de tele o de videos a descarga en el celular o en el vaya que la computadora, la laptop, etcétera, ¿no? Las aplicaciones muy sintético, y es producto de la cultura, ¿no? Porque la tecnología te lo ha potenciado. Como decía Luis, gracias al internet pues se puede distribuir con el ancho de banda mucha información, y la problemática de la sociedad actual es ver esa cantidad de información. Si antes decíamos, no hay alguien en el mundo que se lea tantos miles de libros en su vida, como no se va a ver más de 300 películas a lo mejor, o etcétera, o menos que nunca antes, menos que nunca, porque el biotiempo está dividido en demasiados productos. Decimos que somos sociedades más tecnologizadas. En los tiempos de los 60 decíamos que la televisión idiotizaba a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué sucede hoy en día? Pues todos los medios nos tienen y no digamos controlados, absortos quizás, ¿no? El atractivo quizás, ¿no? Pues vivimos en una sociedad audiovisual, más que nunca
la información llega de maneras audiovisuales. En mis tiempos, allá en los 70, 80, las charlas de café eran sobre los libros que leíamos. Luego llegamos a parte de los 80, 90 que hablábamos siempre de películas como referentes culturales. Y hoy, ¿en qué estamos? En el video de TikTok, a ver quién bailó mejor, quién cantó mejor. Las tendencias. Los memes. Las tendencias y los memes. Así es, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una cultura de consumo entre un potencial informativo, que se conoce como el Big Data, ¿no? La hiperinformación, ¿no? Es tanta la saturación que como individuo pues selecciona, ¿no? Y esto te lleva a fragmentación. Y entonces la construcción de los productos también obedecen a esa fragmentación. Hay que construir mensajes cortos para poder darle agilidad al movimiento de un tipo de lenguaje a otro. Y es complicado enfrentarlo, ¿no? Ahora, se habla de interactividad, de fragmentos, de brincos, pero la lectura o el visionado de cada producto es lineal. Eso no se puede hacer de otra forma, tienes que verlo de principio a fin, o al revés si quieres, pero ese consumo es lineal. En lo que brincas es entre los distintos contenidos o los distintos formatos, y lo que hace el cerebro pues es asociarlos, ¿no? Aquí funciona mucho esta teoría de Tony Buzan de los mapas mentales, ¿no? De cómo el cerebro interrelaciona o asocia distintos elementos para construir un significado, ¿no? Entonces todo esto es complejo y exige una demanda cerebral para procesarlo, ¿no? El transmedia lo es, ¿no? Es estar compartiendo esas resignificaciones de textos, de fotografías o de otros audiovisuales, otros videos, y relacionar una cosa con otra, pues es el proceso que quien entra en las redes sociales tiene que llevar a cabo, ¿no? Para adquirir un entendimiento de un mensaje determinado, ¿no? Y eso es parte de lo que está midiendo Luis en su investigación. ¿Qué está pasando con este tema en particular? ¿Cómo está la gente relacionando los contenidos y llegando a una conclusión con ello, ¿no? Claro. Uno diría que el estímulo sería pues irnos todos a ver los pregrabados, ¿no? Sí. Ese sería como la motivación, ¿no? Ya como quiera en el futuro pondrás una empresa para hacer viajes. Muy bien. Pero esto es muy cultural, ¿no? Pero generado por las tecnologías. Claro. No sé, Luis, si quieres dar algo. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, más que nada, bueno, yo conozco los preprogramados, pero esto lo que mencionaron, ¿no? Es una resignificación de cómo los vi, a cómo los viste ahora. O sea, me encantó el cortometraje, de verdad, mucho resignificado a cómo yo los viví en tiempos de vida, a cómo los viví ahora. Es importante, y creo que siempre va a ser una delicia, aunque haya todas las opciones que ahora existen, siempre va a ser una delicia de una película así, Sí, para mi gusto, ¿ah? sí, no hay nada como... Sí, no hay nada, o sea, de ver una celular, no. Y eso es algo bien interesante, que a lo mejor eso va a ser más hacia la estética, pero es algo muy interesante porque, como decían, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el cine y la televisión, no? O sea, que el cine siempre te va a mostrar una imagen portentosa, ¿no? O sea, en la televisión no necesariamente. La televisión es ruido, 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 y el cine son imágenes portentosas. O sea, todas las imágenes es una imagen fuerte, y eso lo notas en grande, porque aunque lo veas en el celular o lo ves en tu tele, no es lo mismo. La imagen se ve en grande, entonces esa es como una de las cuestiones que yo también he analizado, pero pues sí, eso va más hacia lo estético, de que eso es la riqueza de verlo así, ¿no? En una sala. Sí. Sí, ese es un disfrute que no te quita nada. No, igual ahorita yo lo estaba viendo aquí, lo he visto tantas veces, pero aquí es diferente, o sea, lo ves y... Pues es la experiencia de la sala cinematográfica. Y uno como realizador sabe también, porque cuando uno está encuadrando, hace las imágenes, esto es para cine, porque yo, por ejemplo, la imagen de los paisajes así, pues se ven diferentes en el celular, y si va cambiando. Eso es otra cuestión también muy interesante que se aborda más desde la estética.
y es complicada culturalmente, ¿no? Porque al menos a mí, pues que venimos de esta tradición de lo apaisado, la imagen vertical me mete mucho ruido, ¿no? La imagen vertical a mí me angustia, aun sin embargo, bueno, pues llegó, se están haciendo muchas construcciones narrativas desde esta visualización, y uno siempre piensa, le faltan cosas a los lados a la imagen, ¿verdad? Y uno imagina la imagen apaisada, que otros elementos estaban ahí que no podemos ver, ¿no? Pero porque venimos de esa cultura de la imagen, y no tanto en este apaisamiento que tenemos ya la proporción 16:9, ¿no? De este apaisamiento, sino más aquella imagen un poco más cuadrada, ¿no? Venimos de esa concepción de la construcción de la imagen así, tanto la fotográfica como la cinematográfica, ¿no? Cuando el cine empieza a brincar las proporciones de la pantalla, que las hace más cuadradas o que hace estos domos, ¿no? Estos cines... ovnis. Los ovnis, ¿no? Que te hacen una imagen redonda, esférica, etcétera. Empiezas a entrar en otras percepciones de lo audiovisual, ¿no? Y te da otro sentido. Las sensaciones que te provoca eso además son muy ricas, ¿no? Cuando estamos en esos domos viendo esas cámaras cómo viajan en los espacios, en el cielo. Hay documentales hermosos, ¿no? De las pirámides de Egipto, de todos estos templos, cómo viajan esas cámaras específicas para esas sensaciones visuales, ¿no? Y claro, pues con el apoyo del sonido, ¿verdad? Pero a lo que te llevan es a una sociedad donde se da todo lo posible, ¿verdad? O sea, todas estas formas de acceder a lo audiovisual para el disfrute del ser humano. Uno diría, yo deseo que nunca aparezcan las salas de cine, nunca, pero quizás se lo preguntas a algunas personas de estas nuevas generaciones que te digan, pues su vida está acá en el celular, ¿no? Como diría Marshall McLuhan, ¿no? Los medios son las extensiones del cuerpo humano y traemos el celular siempre aquí para ver todos los contenidos. Son retos a lo mejor que nos implican a todos los que nos dedicamos a la producción, a los creativos, de estimular todos los ambientes al final, porque lo que ha demostrado, algo que sí ha demostrado la vida, es que hay públicos para todo, que eso sí se ha demostrado, ¿no? Habrá quienes vayamos siempre a la sala cinematográfica, a ese disfrute particular, como quien prefiera ver todas las películas en la pantalla de la televisión en casa, ¿no? Se da de todo, porque esto depende mucho de los gustos de las personas, ¿no? Pero pues no podemos evadir estas nuevas propuestas narrativas porque se están manifestando y hay que analizarlas y hay que entenderlas y hay que verle lo positivo y hay que resaltar lo negativo también, ¿no? Que la investigación pretende eso, ¿no? Medir qué pasa, dónde están los aciertos y dónde están los excesos del uso de esto, ¿no? Que veamos que cosas como los videojuegos que en exceso te crean alteraciones físicas, pues tiene uno que medir qué sucede para el bien de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, estas propuestas son estímulos para que, hoy más que nunca la comunicación es más democrática, ¿no? Para que el receptor apropie elementos de estos estímulos y haga propuestas. O sea, ¿qué propongo con esta resignificación? ¿Con qué contribuyo? Pues decía Luis, vámonos a tomar más fotos allá en los pretrograbados. La idea sí es como que la gente se apropie, ¿no? O sea, el documental está abierto y que a través de un comentario, o sea, ha habido comentarios así de personas que nos han contado su experiencia. Yo cuando fui a los petrograbados o cuando era niña o así, o sea, alguien que nos cuenta así su experiencia y eso es muy interesante porque ya ahí ya estamos viendo otra perspectiva. También alguien puede a lo mejor tomar el video y modificarlo, ¿no? A su manera. Esa es la idea, ¿no? Con esta tesis que también se pueda apropiar de la obra, y pues ahí entra lo que pues se llama como la muerte del autor, ¿no? Que esta coautoría, pero que ya no hay un autor, sino que ya somos todos coautores. Entonces, eso es como una tendencia pues muy novedosa que viene a partir de
todo esta nueva manera de ver el audiovisual, ¿no? Entonces, pues estamos aquí trabajando, seguimos trabajando con el proyecto y pues les agradecemos si se pueden entrar ahí a las redes, dejar su comentario, o también ayudarnos a difundir, o si alguien quiere hacer cualquier resignificación, bienvenido, nos etiquetan #Seres de Arena para poder encontrarlos, porque si no va a ser muy difícil entre todo el mar de información encontrar. Entonces estamos facilitando #Seres de Arena para que si alguien se toma una foto, y que nos sigan en redes sociales. Ahí también estamos nosotros constantemente subiendo información y narrativas que van enriqueciendo todo lo que es este mundo narrativo, ¿no? Porque ya no nada más es un documental, ya es un mundo que se va creando alrededor, con todos los participantes, con todos otro tipo de narrativas que van hacia otros ámbitos como la pintura, o hacia información, otro tipo de cuestiones que van haciendo otra narrativa, ¿no? Entonces, pues están invitados a seguir el proyecto. Pues sí, y darles las gracias que estén interesados en ver estas propuestas y en conocer cómo discurren, ¿no? Cómo caminan y cómo presentan la posibilidad de otras experiencias, ¿no? Por eso coincido con Luis de invitarlos a que entren a las redes sociales, vean las propuestas de otros, qué está ocurriendo, porque tenemos que entender también esta influencia de los medios matriciales como el cine y cómo están modificando estas nuevas propuestas narrativas, cómo están generando nuevas participaciones del perceptor y cómo están generando esas propuestas, ese autor del que hablaba Luis, que ya hoy en día decimos el autor primigenio de la obra, ¿eh? Porque la obra ya se transformó, ¿no? Ya tiene muchos autores, ya son propietarios de ellos muchas personas, y ya no existe la obra totalmente como era, que sí existe, ¿verdad? Pues está la obra primigenia, pero genera estas nuevas propuestas de narrativas en muchos tipos de medios, lo que hace una construcción y una riqueza, porque al final de cuentas la narrativa lo que nos trae socialmente es eso, ¿no? Esa riqueza de contenido para el diálogo, al final de cuentas, ¿no? Es un dialogismo entre los seres humanos, de las experiencias narrativas, de las experiencias audiovisuales. Así que pues muchas gracias por invitarnos, Eric, por permitirnos este espacio y para invitar a la gente a que participe y que conozca estas experiencias de más cerca. Gracias. Muchas gracias.